Muy bien, estudiantes. Tengan todos muy buenas tardes y vamos a dar inicio a la explicación del tema del enlace químico, ¿correcto? Entonces, comenzando con el enlace químico, vamos a definir el enlace químico como aquella interacción, aquella fuerza que permite conectar átomos con la finalidad de poder formar moléculas o compuestos iónicos según sea el caso. Bien, hay conceptos muy importantes a la hora de estudiar el enlace químico. Por ello, es sumamente importante, es completamente necesario el conocer estos conceptos. El primero es electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones ubicados en la última capa, ¿correcto? Y son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía del átomo, ¿correcto? Entonces, debemos tomar en cuenta de que estos electrones son los únicos que entran en juego a la hora de formar un enlace químico entre dos átomos, ¿de acuerdo? Es sumamente importante detectar eso y la manera en la cual nosotros vamos a demostrar cuántos electrones de valencia tiene un átomo es a través de la llamada configuración electrónica, algo que ustedes ya conocen, ya saben porque lo han estudiado en el capítulo de estructura atómica, ¿correcto? Espero que lo recuerden. Muy bien. Ahora, otro concepto fundamental a la hora de estudiar el enlace químico es la electronegatividad. ¿Qué es entonces la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones. Esos electrones, como bien hemos dicho, son los famosos electrones de valencia. Como propiedad periódica que es, y digo periódica porque depende justamente de la ubicación del elemento en la tabla periódica, es que nosotros vamos a poder identificar esta propiedad conociéndola en cualquier tabla común y corriente de química, pero que contenga esta información, ¿no? Lo que sí vale precisar, lo que es importante definir, es que la electronegatividad crece hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Tal cual se está mostrando justamente aquí, ¿no? En este caso estamos viendo que el elemento más electronegativo es el flúor, ¿no? Y el elemento menos electronegativo justamente es el francio, ¿no? Habiendo una diferencia de 3,2 entre este elemento y el francio, ¿no? O sea, ante un posible compuesto que se forme con el flúor y el francio, ¿no? La diferencia de electronegatividades va a ser de alrededor de 3,2, ¿no? Ya vamos a ver para qué nos sirve esa diferencia de electronegatividades. Espero que hasta allí me vayan entendiendo. Espero que todo esté claro. Ahora, a continuación, una vez ya definidos los electrones de valencia y la electronegatividad, ya podemos pasar a explicar lo que es el enlace químico, ¿no? Entonces, nuestro enlace químico va a tener una representación especial en química que nos va a servir a nosotros para poder resolver problemas, ¿no? Y para poder analizar eh, el surgimiento, la formación de moléculas y compuestos iónicos. Partimos entonces del primer tipo de enlace químico que se conoce como enlace iónico, el cual se da entre un metal y un no metal, aunque algunos autores prefieren no utilizar esta forma de definirse y más bien referirlo a la diferencia de electronegatividad. Es decir, que si yo quiero conocer si es que un enlace iónico se está dando entre dos elementos, debo restar las electronegatividades de cada elemento y ese valor tiene que ser mayor que 1,7. Si es mayor que 1,7, entonces estamos hablando de un enlace iónico. Y como tal, entonces se está dando algo que se conoce como la transferencia de electrones. Es decir, que uno entrega y otro recibe. ¿Sí? Espero que tenga claro eso, porque es importante detectarlo a la hora de realizar el enlace iónico. Continuando ahora con el enlace covalente, tenemos que el enlace covalente se da preferentemente entre no metales, ¿no? Dos no metales, pero puede darse, ¿no? En general, entre dos elementos que tienen una electronegatividad que oscila entre 0 y 1,7, ¿no? La diferencia, digo. Muy bien. Entonces, la compartición de electrones debe darse en este enlace, ¿no? Y se da, de hecho, ¿no? Los electrones se comparten, es decir, uno tiene una cantidad de electrones para compartirle al otro, ¿no? Y el otro también tiene para compartirle, ¿no? O comparten 1 a 1, o comparten 2 a 2, o comparten 3 a 3, siendo entonces que el enlace puede ser simple, doble o triple. Además, hay un caso especial en el cual uno de los elementos entrega y el otro recibe.
Ese caso especial se conoce como enlace de coordinación, enlace dativo o enlace coordinado, ¿correcto? Espero que hasta ahí también se vaya entendiendo. Bueno, continuando ahora, y esto es importante definir, hay otro enlace que es el enlace metálico. El enlace metálico se da preferentemente entre elementos de naturaleza metálica. Pareciera redundante, pero hay muchas cosas que decir acerca de eso. Lo primero es que el enlace metálico es un tipo de enlace especial característico de este tipo de elementos que tienen una configuración interna, una configuración electrónica que les hace tener a esos electrones sueltos, libres, deslocalizados en todo caso. Entonces, en ese caso particular, los electrones, como ya lo mencioné, están sueltos, ¿no? Eso hace que pertenezcan a todos los átomos y todos los átomos estén enlazados por un llamado mar de electrones, ¿no? Muy bien. Antes de pasar a explicar algunos aspectos acerca de los enlaces en la estructura interna de los compuestos iónicos y de las moléculas, vamos a explicar la notación de Lewis, ¿no? Bien les había mencionado ya que nosotros en química utilizamos la estructura de Lewis para representar los enlaces químicos, ¿no? Y los electrones de valencia, obviamente, en principio, ¿no? Entonces, es bien sencillo identificar cuál va a ser la representación de Lewis de un elemento químico. ¿Por qué es sencillo? Es sencillo porque coincide con el grupo del elemento químico. Si el elemento se encuentra en el grupo 1A, entonces tendrá un electrón de valencia y por lo tanto tendrá un puntito. Continuando en el grupo 2A, tenemos otros elementos químicos como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio. Esos elementos químicos van a tener dos puntitos, o sea, dos electrones de valencia. Continuando esta sucesión de puntos, vamos llenándolos en forma horaria y de esa forma se va completando el octeto. ¿Qué es el octeto, profesor? El octeto es una regla, es una condición en química en la cual los elementos alcanzan su estabilidad energética. Es decir, ya no necesitan reaccionar con nadie para poder completar su energía, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros nos notamos que todos los elementos del 1 al 7 están incompletos, excepto los del 8. En el 8 ya se completaron, ¿no? Entonces, es importante identificar que cuando tratamos en química, la mayoría de elementos tienden a cumplir el octeto. Digo la mayoría porque en realidad no todos lo hacen. Por ejemplo, el hidrógeno o el helio no cumplen el octeto, cumplen el dueto, ¿no? Y esto porque uno tiene un hidrógeno y el helio tiene dos, ¿no? Perdón, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el helio tiene dos electrones de valencia. Y por lo tanto, pues hasta ahí nada más tienen un solo orbital, orbital S nada más, ¿no? Bueno, listo. Entonces, espero que hasta ahí se vaya entendiendo. Y ahora vamos a pasar a demostrar cómo se calculan los electrones de valencia. No es nada complicado. En realidad tenemos que el carbono, por ejemplo, que tiene un número atómico 6, desarrollamos su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. También lo podemos hacer en notación kernel, como está justamente aquí explicado. Colocamos el helio y luego ponemos 2s2, 2p2, sabiendo que el helio evidentemente tiene un número atómico z igual a 2, ¿no? Bueno, continuando con lo que les decía, los electrones de valencia efectivamente van a ser los más externos, ¿no? En este caso tenemos que el nivel más externo es 2. Entonces, como el carbono tiene 2, ¿cuántos electrones de valencia tiene en el nivel 2? Tiene 4 electrones de valencia, por lo tanto, sus electrones de valencia van a ser 4. ¿Cómo se representa en Lewis? Se representa así. Uno diría, profesor, ¿por qué no lo representó de esta forma? 1, 2, 3, 4. Sí, sucede que eso se conoce como hibridación, ¿no? En cuanto a la representación, me refiero, porque luego hay otro tipo de hibridación que vamos a estudiar para los orbitales, ¿no? En este caso, esta hibridación lo que busca es completar la simetría del carbono cuando se mezcla con los hidrógenos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver que el carbono tiene una manera bien interesante de combinarse con otros compuestos como el hidrógeno o el oxígeno, de tal forma que forman compuestos ramificados en cadenas, ¿no? Que vamos a estudiarlo dentro de química orgánica, ¿no? Por cierto que es la química más extensa y que por cierto es la química de la vida, porque la mayoría de cursos como biología o bioquímica o química molecular tiene como base la química orgánica, así que es la más extensa. Espero pues que se pueda estudiar ese tema. Bueno, continuando, tenemos nitrógeno, tenemos fósforo, tenemos oxígeno, tenemos azufre y tenemos flúor. En cada uno de los casos hemos calculado la configuración electrónica de manera desarrollada o de manera simplificada o de kernel en función de los gases nobles, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que
Al fin y al cabo, por ejemplo, el silicio tiene 14. Puedo resumir el neón, que tiene 10, y poner los 4 a la derecha, ¿no? Entonces, de esa manera como que simplifico la notación. Esa es la famosa notación kernel que ya se ha estudiado, se ha visto en lo que es estructura atómica. Bueno, ahí quedan más ejemplos para que se pueda un poco convencer de que efectivamente se está realizando una demostración de los electrones de valencia en cada caso, ¿no? Muy bien. Continuamos ahora, ¿no? Ahora vamos a realizar una explicación acerca de lo que viene siendo la naturaleza del enlace, ¿no? Internamente, ¿no? A una escala atómica. Vamos a comenzar describiendo el enlace iónico, ¿no? Aquí en este gráfico, en esta parte, en este sector del gráfico, tenemos lo que viene siendo cloruro de sodio, ¿no? En este cloruro de sodio, que es la famosa sal común, estamos viendo cómo se combina el sodio con el cloro, ¿no? El sodio con el cloro, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que el sodio es el catión y el cloro es el anión. ¿Cómo se puede explicar o entender esto? Bueno, en realidad se puede entender porque el cloro tiene 7 electrones de valencia y el sodio tiene 1 electrón de valencia. Y como es bien sabido, en el enlace iónico, uno de los átomos le va a entregar el electrón que tenga, ¿no? Él o los electrones que quiera darle para que complete el octeto. Sodio, 1A de la tabla periódica, elemento alcalino, ¿no? El cloro, grupo 7A de la tabla periódica, antígeno, calcógeno, perdón, halógeno, es un compuesto halógeno. Muy bien, entonces, en ese caso, eh, el sodio le va a entregar un electrón de valencia al cloro para que complete el octeto, ¿no? Entre comillas, el cloro. De esa manera, el compuesto resultante recibe el nombre de compuesto iónico. ¿Cómo podemos saber que es compuesto iónico o enlace iónico? Restando simplemente las electronegatividades. La resta entre la electronegatividad del cloro y del sodio es 2, por lo tanto es mayor que 1,7 y por lo tanto es un enlace iónico. La estructura particular que está formando este compuesto se conoce como cristal iónico, ¿no? Y es el resultado de apilar los átomos en un orden determinado, en un patrón geométrico determinado, ¿no? Esto se estudia más a fondo en física del estado sólido, ¿no? Pero podemos decir que esto constituye un cristal, ¿no? Hablamos de cristales sólidos cuando estos tienen una geometría particular y ordenada que se repite, ¿no? Continuamos ahora con el enlace covalente y entonces en el enlace covalente uno va a entender, va a identificar que se da entre dos elementos que tienen una diferencia de electronegatividad pequeña, ¿no? Y con pequeña me refiero a menor que 1,7. En el caso del hidrógeno y del carbono hay una diferencia de electronegatividades de 0,4. Por lo tanto, esto es menor que 1,7 y por lo tanto es covalente. 2,1 menos 2,5 me da pues efectivamente 0,4, ¿no? ¿Cómo podemos identificar qué tipo de compuesto es? Bueno, pues en este caso será 6 carbonos si los contamos simplemente, ¿no? Son 6 carbonos. Y luego por cada carbono hay 2 hidrógenos, por lo tanto será 2 por 6, 12. Será C6H12, ¿no? Luego en química orgánica ya vamos a darle nombre a este compuesto, ¿no? Continuamos y ahora vayamos a este otro compuesto de por acá, que también está enlazado de manera covalente. Una vez más, al restar las electronegatividades, me sale menor que 1,7 y por lo tanto, pues efectivamente los carbonos se están enlazando también, ¿no? Muy bien. No todos los enlaces son de la misma naturaleza, ¿sí? No todos los enlaces son de la misma naturaleza. Hay diferentes tipos de enlaces en un mismo compuesto, ¿no? A pesar de que todos sean covalentes, algunos pueden ser nativos, otros pueden ser simples, otros pueden ser dobles, otros pueden ser polares o apolares. Entonces depende ya básicamente al analizar el compuesto, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, como último punto, queremos estudiar aquí el enlace metálico. Es un caso bien especial en la química, ¿no? Casi no se hacen cálculos respecto a ello y simplemente se pide identificar si es que es o no enlace metálico. Bueno, como su nombre lo dice, ocurre solamente en los elementos metálicos y tiene una característica particular. Estos electrones se encuentran deslocalizados, se encuentran sueltos, se encuentran libres. Eso les permite a los metales conducir la corriente eléctrica y el calor.
al conducir correctamente la corriente eléctrica y el calor, tienen muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Como por ejemplo los cables conductores que ustedes ven en cualquier aparato electrónico son de cobre, ¿no? Y de metales conductores, ¿no? Eso hace que los circuitos electrónicos y también las líneas de transferencia de energía eléctrica tengan cobre, ¿no? Cobre o si no aluminio, ¿no? Entonces, otra característica fundamental de los metales es que son maleables. Al ser maleables, se pueden un poco reducir a hilos y a láminas muy delgadas, ¿no? Lo que les confiere propiedades mecánicas muy ventajosas a la hora de desarrollar herramientas o a la hora de desarrollar joyas, ¿no? Hemos hablado bastante de lo que son los metales y los no metales y en realidad pues es importante entender lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos que los metales están coloreados con azul y los no metales en amarillo, ¿no? Los metales tienen un comportamiento especial y los no metales otro comportamiento, ¿no? Los elementos metálicos conducen bastante bien la corriente eléctrica, conducen bastante bien el calor, mientras que los no metales son lo opuesto. No conducen bien la corriente eléctrica, no conducen bien el calor, ¿no? Aparte de eso, muchos elementos metálicos suelen estar en estado sólido, excepto por ejemplo el mercurio, que está en estado líquido, y algunos más que tengan puntos de fusión bajos, ¿no? Bien, como había mencionado ya, entonces los elementos del grupo 8A reciben el nombre, ya lo hemos visto en tabla periódica, de gases nobles. Los gases nobles son los elementos que tienen su configuración energética estable, lo que les permite no reaccionar con ningún tipo de elemento. Hemos tratado y hemos estudiado el enlace covalente y ahora pues lo que nos toca es identificar que los enlaces covalentes se pueden clasificar en enlaces covalentes apolares, polares. ¿Cuándo hablaremos de enlace covalente apolar? Hablaremos de enlace covalente apolar o normal cuando los átomos que se están enlazando son iguales. Por ejemplo, el ozono, que son 3 átomos de oxígeno formando el ozono molecular O3, ¿no? Hablamos de enlaces polares cuando los átomos que se están enlazando son diferentes. El agua, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ya en general, ¿no? Aunque el ácido clorhídrico en realidad sería compuesto iónico, ¿no? Muy bien, listo. ¿Qué más? Enlace dativo, ¿no? Bueno, hablemos del enlace dativo. El enlace dativo es un caso especial del enlace covalente en donde uno de los elementos cede, entrega, ¿no? Le regala electrones a otro para que éste alcance su octeto y pueda estar energéticamente estable, ¿no? Además de eso, el enlace covalente también se puede, digamos, clasificar por el número de enlaces, ¿no? Que pueden ser simples, dobles o triples. También pueden ser enlaces sigma, enlaces pi, ¿no? Enlace pi y sigma, ¿no? También, pues será sigma si es que es simple, ¿no? Será pi sigma, será si es que es doble y luego el otro va a ser pi sigma pi, ¿no? Si es triple, ¿no? Eso ya lo vamos a revisar con calma, pero técnicamente pues es eso simplemente, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos en donde vamos a estudiar un enlace covalente y comenzamos con el metano, ¿no? O tetrahidruro de carbono, en donde estamos enlazando hidrógenos con carbono. Ponemos el carbono en medio y por simetría colocamos los hidrógenos alrededor. Colocamos entonces los electrones de valencia de cada elemento y entonces nos damos cuenta que la única forma de enlazar este compuesto pues es juntando los electrones de valencia, ¿no? Este tipo de electrones de valencia serán, en su caso, enlaces, van a constituir enlaces simples, ¿no? Por lo tanto, electrones enlazantes, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4 por 2, 8. ¿Cuántos pares hay? 4. Y además de eso, ¿hay electrones libres? No, no hay en este caso. Vayamos ahora con el sulfuro de sodio, ¿no? En este otro caso, vamos a ver que el azufre tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Y el sodio tiene 1. Bueno, entonces, en este caso, no hay forma que el sodio alcance el octeto, ¿no? Con lo cual el sodio le cede, le entrega, le regala esos electrones al azufre para que éste al menos pueda estar estable, ¿no? Como consecuencia de ello va a pasar que se va a formar un enlace iónico, ¿sí? Y es importante identificarlo, ¿no?
Muy bien. Igual se puede comprobar restando las electronegatividades a ver si efectivamente es covalente o iónico. Tener en cuenta o tener eso en consideración para poder, digamos, discernir si estamos haciendo bien el cálculo o no. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos, ¿no? Y ahora vamos a irnos a una explicación un poco más, digamos, profunda sobre el enlace químico, ¿no? Supongamos entonces que tenemos un átomo A con un átomo B. Estos se encuentran, se juntan, ¿no? Reaccionan químicamente y forman un compuesto después, ¿no? Ese compuesto se va a llamar en este caso molécula, ¿no? Bueno, será molécula solo si es que será enlace covalente. En realidad puede ser un enlace iónico y entonces se llamará compuesto iónico. La cosa es la siguiente. Lo que va a ocurrir aquí es que la energía, después de la formación del enlace, es menor. ¿Cómo se puede explicar eso desde un punto de vista de conservación de la energía? Bien sencillo, ¿no? Que se ha liberado energía, ¿no? Entonces, como la energía en el punto inicial es mayor que la final, efectivamente va a haber una diferencia de energía, va a haber una liberación de energía, ¿no? Hablamos entonces que para formar un enlace se tiene que liberar energía. En cambio, para poder um, romper un enlace, lo que se tiene que hacer es agregar energía, ¿no? Entonces debemos entender siempre que los átomos se enlazan porque tratan de buscar la configuración energética más estable, ¿no? Ese es el trasfondo por el cual se realizan los enlaces químicos, ¿no? De lo contrario no se van a dar, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso tiene una explicación en una teoría de la química que se llama teoría de los estados de transición, pero no lo vamos a estudiar. Muy bien, entonces con eso ya hemos tenido una panorámica del tema del enlace químico, ¿no? Ya nos podemos ubicar un poco mejor, ¿no? Pero podríamos aún estudiar algunos compuestos más que nos pueden servir un poco para aclarar lo aprendido. Y es que podemos comenzar estudiando, por ejemplo, esos compuestos. Comencemos con un enlace iónico, ¿no? En donde colocamos el sodio y colocamos el cloro, ¿no? El sodio y el cloro tienen una diferencia de electronegatividades mucho mayor que 1,7. Por lo tanto, se va a dar entre un metal y un no metal y se va a dar el enlace iónico. Ahora, como el sodio tiene un electrón de valencia porque está en el grupo 1A y el cloro tiene 7 electrones de valencia porque está en el 7A, entonces el sodio le va a ceder ese único electrón que tiene el cloro, de tal manera que este se complete y ahora haya perdido y se vuelva más uno, se vuelve un catión, que ha perdido un electrón, tiene un hueco, un vacío, la ausencia de un electrón. La carga es positiva. Y en el caso del cloro ha ganado un electrón, está sobrándole uno, entonces va a ser menos uno y por lo tanto se va a cargar negativamente. Muy bien. Pues habiendo explicado eso, creo que ya queda claro lo anterior, ¿no? Muy bien. Listo. Espero que se haya entendido.